a todos los que ya están conectando y les agradecemos mucho a todos su participación. Voy a ceder los micrófonos al doctor Javier Antonio López Aquino, nuestro vocal de educación. Por favor, maestro. Hola, buenas noches a todos. Gracias por su amable asistencia. El día de hoy tenemos un tema muy importante de, denominado infecciones pulmonares de la rinitis a la neumonía, a cargo del doctor Filiberto Cruz Vicente, quien es médico general, egresado de la UAPJO, hizo la especialidad en medicina interna en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con la especialidad en neumología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es catedrático en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la materia de neumología y es jefe de división de medicina interna en el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso. Le damos una cordial bienvenida y doctor Filiberto, el micrófono es suyo, quedamos a sus órdenes, recordando que al final de la sesión tendremos una pequeña intervención para preguntas y respuestas. Bueno, espero que ya se vea. Sí, solamente dele iniciar presentación, doc, porque se quedó plasmada como página de Ah, todo ya, el doc. deje ver. Ujú. Ahí está. Perfecto, maestro. Excelente. Ya te ve muy bien, doc. Adelante, doc. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a la asociación, a la Confederación de Medicina Familiar. Aquí los compañeros de Oaxaca, les agradezco por esta invitación. Así que me siento muy honrado en hacer esta presentación porque es un tema muy frecuente, ¿no? Y también los compañeros que se conectan a nivel nacional, porque me dijeron de que esta ponencia se abre a nivel nacional. Entonces también muchos saludos desde Oaxaca. Espero que algún día visite nuestro estado. Y pues hoy vamos a ver un tema importante. Quisimos darle ahora sí que este nombre porque muchas veces nosotros como médicos de primer contacto o médicos en los cuales vemos diferentes patologías, sobre todo medicina familiar que es muy amplia, muy extensa y se requiere ahora sí que el conocimiento de múltiples patologías, entre ellas pues en mi área que es la neumología, la más importante o las más importantes son las neumonías, pues que son las que pueden condicionar alguna situación de alta mortalidad, ¿no? Entonces, las neumonías son importantes, es como una presentación inicial. Recordar que las infecciones vías respiratorias o superiores, pues le pertenece más al servicio de otorrinolaringología, pero eso no quiere decir que nosotros como neumólogos no sea una amplia, o muchas visitas a nuestro consultorio por esas patologías, al igual ustedes como médicos, familiares, y por lo regular, recuerda que se presenta de forma aguda. Pues aquí se incluye nariz, faringe, laringe y tráquea, ¿no? Son numerosos síndromes. Todos los virus pueden presentar varios síndromes, van de la rinitis, traqueitis, laringotraqueitis, bronquitis aguda. Muchas veces van a presentar con disfonía y ahí es donde podemos pensar que está afectada justamente la tráquea. Y muchas veces ahí se presentan en forma más frecuente bacterias, a diferencia de cuando se presentan en las vías un poquito más superiores como nariz y senos paranasales. Ahí se presentan más frecuentemente los virus y también mucho depende de la edad. Recuerda que la incidencia varía mucho entre niños y adultos, ¿no? Los niños son más frecuentes y en la época del año que más se presenta esta afectación, pues es a principios o finales de invierno. Recordar que la OMS ha actualizado sus directrices para la atención de pacientes con gripe, porque recordar que como va implícito dos virus que pueden afectar o presentar como tal una pandemia, el virus de la influenza y el virus de los coronavirus, que muchas veces si se presentan como una nueva cepa, los cuales no se han presentado ante el humano y sobre todo por las últimas convivencias entre los seres humanos y los animales como tal, en los cuales muchas veces pues llega un proceso de tanto acercamiento
de una especie de humanización de algunas mascotas que tenemos, pues el acercamiento es muy cercano, pero no solamente las mascotas tradicionales, sino que son mascotas, o son animales exóticos incluso, y este acercamiento pues hace que algunos virus sean pues así que más de suma importancia ante algunas mutaciones como influenza y coronavirus, ¿no? Entonces, recordar que la gripe es una enfermedad vírica y la gripe estacional es frecuente en todo el mundo, ¿no? Se estiman 1.000 millones de casos de gripe estacional en cada año y pues una alta mortalidad, una alta frecuencia de mortalidad se presenta por este tipo de afectaciones, sobre todo cuando se presentan como complicaciones. Entonces, las infecciones virales van desde conjuntivitis leves hasta la rinitis, hasta neumonías graves, incluso hasta la muerte. Y son de las principales causas de muerte. Ya cuando tenemos un cuadro gripal, se puede complicar. ¿Cómo se puede complicar un cuadro gripal? Un cuadro de rinitis, un cuadro de traqueitis, que a veces son virales nada más, cuando damos muy tempranamente antibióticos o cuando damos muy tempranamente esteroides. Aguas con estas dos, tratamientos, porque nosotros como médicos podemos inducir a que la evolución de la gripe sea, no solamente se quede en las vías respiratorias superiores, sino que se evolucione hacia a esto, lo que nosotros tememos, que es la neumonía. Entonces, la neumonía, ¿cómo la definimos? Como una inflamación secundaria a una infección respiratoria aguda. Y esta, ¿dónde se afecta? El parénquima pulmonar. Por lo regular, hablamos de las vías respiratorias inferiores ya cuando nos toca a nosotros como neumólogos en las generaciones de 16 a 24. Y esta se puede ver desde manifestaciones clínicas de condensación, que hasta cuando vemos una placa de tórax ya decimos una consolidación. Cuando es una condensación, yo siempre a mis alumnos les digo que a veces no nos acordamos que es una condensación. Y una condensación es cuando pongo el ejemplo siempre de ahora sí que los originarios de Norteamérica, cuando empezó a funcionar el ferrocarril y los trenes, de pasajeros y de carga, pues cómo se daban cuenta las tribus, ya sea de apaches, comanches, sioux, pies rojos, un montón de pies negros, tantas tribus que había en Norteamérica, pero una de las cosas que más le temían eran los trenes. Entonces, ¿cómo se daban cuenta cuando venía un tren? Pegaban su oreja sobre el piso y la vibración ya les hacía suponer que venía pues, le decían ellos el gigante de hierro, ¿no? Entonces, con eso, ¿a qué llegamos a eso? Que la condensación justamente es algo sólido. Entonces, la neumonía es algo sólido, es un proceso en el cual se crea la pus a través de parénquima y se solidifica a través de unas etapas. Entonces, cuando nosotros exploramos al paciente, cuando hacemos la semiología o la exploración física, pues lo que vamos a ver es datos de consolidación. Entonces, la forma más fácil de recordarlo y haciendo una analogía es que lo sólido transmite sonido, así como los originarios de Norteamérica pegaban sus orejas para ver si venía el tren. Eso quiere decir que el piso transmitía el sonido, ¿no? A la diferencia del agua, por ejemplo, cuando nosotros integramos síndrome de derrame pleural, pues o así que en el agua, si ustedes están a 3 metros de distancia y se gritan uno a otro, pues no van a escuchar qué es lo que dicen. A lo mejor lo suponen, pero no van a escuchar. Eso quiere decir que el sonido, pues no hay esa transmisión del sonido como tal. Entonces, en la consolidación o condensación, perdón, sí va a haber esa transmisión. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues aumento de vibraciones vocales, va a haber transmisión de la voz, va a haber broncofonía, va a haber estertores, o sea, va a haber ruidos. Y en derrame no, en derrame pleural, pues lo que va a haber es la ausencia o disminución de estos factores, ¿no? Entonces, rápidamente para que nos acordemos. ¿No? Aquí el 100% a lo mejor ya lo sabe, pero a lo mejor uno, a lo mejor no se acuerda, ¿no? Entonces, es bueno de recordarlo siempre haciendo esta analogía. Entonces, aquí lo que vamos a ver es condensación o consolidación de acuerdo a cómo lo veamos. Las neumonías son las principales causas de sepsis, sobre todo a nivel hospitalario. Es claro que hay otras causas de sepsis, sobre todo nosocomiales, ¿no? Pero ya neumonía como tal es la primera causa de
sepsis, un segundo, porque aquí hay una cosa que me estorba. Ajá. Tiene una alta mortalidad, pero sobre todo sí depende de qué agente etiológico estamos hablando, ¿verdad? Recordar que solo entre 30 a 40% de los pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad van a tener un patógeno identificado, ¿no? La OMS en 2020, por ejemplo, fue la primera causa de muerte, pero la OMS estima más o menos entre la cuarta causa de muerte en general. Pero cuando una pandemia como el 2020 que nos atacó el COVID o la COVID, la infección por COVID, pues ahí es donde aumentó. Entonces, no solamente ya en la identificación como tal del COVID, en el CIE-10, pues se tenía que codificar y mandar el reporte, sino también incluso con los procesos de alta mortalidad o exceso de mortalidad, lo que le llaman, que a veces no encuentras la causa, pero porque muchas veces por las cuestiones idiosincrásicas de cultura, mucha gente no quería que se supiera que falleció de COVID. Entonces se reportaron esas muertes, pero no como COVID. Entonces ahí es donde se llama exceso de mortalidad. Entonces, como tal, representó la primera causa de mortalidad, pero es por este patógeno de coronavirus que presentó, ahora sí que un alto porcentaje, ¿no? Y porque es una pandemia. Igual nosotros estamos esperando en ese momento, pues, una pandemia, por ejemplo, de influenza. En una vez hasta otro COVID nos atacan, a otro coronavirus, perdón. Entonces siempre hay que estar al pendiente de eso. Pero ya como tal, la neumonía aquí en la comunidad ya es un tema en el cual, aunque no haya pandemia, es de muy alta frecuencia. En México, por ejemplo, en el 2021 se diagnosticaron 127,000 casos de neumonía y bronconeumonía. Recordad que en México tenemos el problema de que no podemos codificar así tan bien los procesos neumónicos. Hay como cuatro acepciones, las cuales tenemos que reportar en el CIE-10, o perdón, en los reportes epidemiológicos, y muchas veces están en cuatro. Nosotros, si vamos a hacer un estudio de investigación, tenemos que buscar como cuatro, cinco, seis diagnósticos para encontrar pues, la frecuencia real de las neumonías, ¿no? Pero, y aquí lo más importante o mayor trascendencia es en menores de 5 años y en adultos mayores de 65 años. Son los que tienen mayor mortalidad por los factores de riesgo. Entonces, la mortalidad de este tipo de enfermedades de neumonías adquiridas oscila entre 10 a 20%. También, si son nosocomiales, también puede aumentar. Recorrer la etiología ser virales, influenza, virus sincitial, parainfluenza, rinovirus, adenovirus, coronavirus. Estos últimos, sobre todo si se complican. Por lo regular, los virus tendrían que ser leves y de ahí no complicarse, pero pues algunos se pueden complicar. Claro, cuando hay una pandemia, pues un alto porcentaje es un poquito mayor el porcentaje que se complica, ¿no? Pero también hay otras causas, o sea, pueden llegar pacientes que tienen procesos de neumonía típica y puede ser una histoplasmosis, una coccidiomicosis, un Hirobeshi, por ejemplo, y ya cuando ya estamos haciendo el protocolo de diagnóstico, pues ya vamos a clasificar según la patología que nosotros pensemos, ya entra a otro diagnóstico. Por ejemplo, también pueden ser bicobacterias, ahí entra como tuberculosis, ya cuando llegamos al diagnóstico, ya no es como tal una neumonía que en la comunidad, pero inicialmente hay muchas causas de agentes etiológicos que pudieran ser este tipo de agentes etiológicos. Las bacterianas, el más frecuente, él es el Streptococcus pneumoniae, hay otras que son Klebsiella, Haemophilus, Pseudomonas. Esa pseudomonas cuando se presenta en un paciente, el problema con la pseudomonas cuando se presenta como tal como neumonía es que sus secuelas, que pueden ser bronquiectasias o alguna otra situación, alguna cavitación, sus secuelas pueden ser factor de mal pronóstico porque después cuando, por ejemplo, si como secuela desarrolla bronquiectasia, el problema es que esos pacientes van a estar colonizándose, contaminándose e infectándose continuamente de pseudomonas, ¿no? Otros agentes, sobre todo, sí son usuarios de drogas intravenosas, por ejemplo, estafilococos, otros, moraxela, en EPOC más frecuentemente. Las afectaciones de bacterias atípicas son Mycoplasma, Legionela y Clamidia. Clamidia, que por cierto, últimamente ya se cambió de nombre, ya es más un poquito, ya saben que últimamente ya se pueden cambiar de nombre, ya se pueden cambiarse de género, entonces la clamidia ya se llama clamidófila, ya para que ya esté un poquito más elegante su nombre, ¿no? El micoplasma también a veces tiene una afectación un poquito más severa en algunos
situaciones. Y la legionela, pues se presenta más en algunos lugares de congresos, sobre todo cuando usan aire acondicionado, algunos de estos elementos que usan para en los cuales hay mucha gente, ¿no? Entonces siempre hay que estar pensando en ese tipo de afectaciones. El 40% tienen virus identificados como la causa de neumonía adquirida, sobre todo si son niños. El estreptococcus es la más frecuentemente si se trata de bacterias, entre el 15 al 25 al 30%. Pero si nada más agrupamos las puras bacterias, hasta el 40 se va, ¿no? Es 40%, ¿no? Entonces, el estreptococo, pues es la principal causa como tal de causas bacterianas. Los factores de riesgo para neumococos resistente a tratamientos betalactámicos y otros antibióticos es cuando son mayores de 5 años, cuando usaron antibióticos previamente, cuando son alcohólicos, cuando usan medicamentos inmunosupresores. Uno de ellos, el más frecuente que ustedes pueden estar utilizando, son los esteroides, o que ustedes están viendo un paciente de seguimiento. Por ejemplo, en el IMSS yo sé que van cada año con el especialista, cada 6 meses, y después continuamente el médico familiar tiene que estar viendo en sus unidades de consulta externa a estos pacientes. Entonces, para darles su tratamiento, cómo van. Entonces, ellos tienen, los que usan inmunosupresores, pues tienen riesgo de, como tal, de adquirir neumonías, ya que estar pendientes si presentan o no. Entonces, un factor de riesgo es que esos pacientes hagan resistencia a betalactámicos, ¿no? Cuando usan prednisona o tratamientos con antibióticos en los 3 meses previos, ¿no? Comorbilidades y exposición en guarderías. Si viéramos como agente etiológico de la pseudomonas, pues es que tengan bronquiectasias, es un factor de riesgo, que tengan esteroides también o antibióticos en más de 7 días o desnutridos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos de infección de las neumonías? Pues son aspiraciones, broncoaspiraciones. ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando yo paso el examen de consejo de medicina familiar? Y, pues me voy a aventar unos festejos con los amigos, y si me paso pues, de alcohol, pues el riesgo de tener es que se broncoaspiren los pacientes, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo de infección. Otra, la inhalación como tal. Los que usan esteroides inhalados, por ejemplo, siempre tienen riesgo de presentar neumonía, sobre todo la fluticasona. Pero también presentan inoculación con colonización, sobre todo si tienen algunas afectaciones previas, o inoculación cuando tienen asistencia mecánica, por ejemplo. Diseminación directa o hematógena. La directa es cuando tenemos un proceso infeccioso, gripal, y pues directamente puede colonizarse y afectar vías respiratorias inferiores. Y más si usamos esteroides en la fase, por ejemplo, de replicación viral de algún virus, pues le damos el segundo día su dexametasona, sus betametasonas orales, y pues hay mayor riesgo de mayor replicación, ¿no? Entonces, aguas con los esteroides, se usan, pero en algunas etapas, no cuando inicia un proceso infeccioso viral, ¿no? Y la diseminación hematógena más en algunos hongos, en micobacterias, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico y el diagnóstico? Pues los síntomas es tos y expectoración. De hecho, inicialmente los datos clínicos más frecuentes de una neumonía típica, las cuales eran más frecuentemente asociados a estreptococo neumonía, es justamente tos, expectoración y fiebre. Y muchas veces dolor pleurítico, la disnea, ¿no? Taquipnea. Y pues si nosotros hacíamos la exploración física, pues documentamos la condensación pulmonar. Claro, si hay ancianos, pues a veces no tienen fiebre, ellos tienen muchas veces delirios hiperactivos o hipoactivos, entonces pueden estar confusos o pueden estar con mucho delirio. Y también pueden empeorar algunas enfermedades subyacentes, por ejemplo, diabéticos que se descompensan por una neumonía. Entonces, si nosotros vemos un paciente que está descompensado, una causa, y tiene fiebre, una causa es que tenga un proceso neumónico, ¿no? Claro, el otro signo vital que últimamente ha presentado como tal, que ya lo tenemos, es la saturación de oxígeno y está baja en esos pacientes, ¿no? Es claro que hay leucocitosis, aunque en algunas afectaciones virales, por ejemplo, influenza, puede haber linfopenia o neutropenia, por ejemplo, y también en abuelitos también presentan este tipo de problemas. Electrolitos séricos están afectados en los pacientes, la química sanguínea para también evaluar la gravedad. Los hemocultivos también hay que estar viendo, pero tienen muy bajo porcentaje de diagnóstico, de certeza, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando el cuadro clínico no es fiebre, tos, tiene mialgias, artralgias, tiene mucha cefalea, tiene postración, tiene meningitis, tiene alteraciones hematológicas, tiene exantema, tiene muchas otras situaciones que no son ya de una neumonía clásica, típica, ¿no? Entonces ya es cuando nosotros llamamos una neumonía atípica. ¿Quiénes son los que más frecuentemente se presentan? Las micobacterias atípicas, micoplasma, ureoplasma, legionela, la clamidófila, la elegante clamidófila, y otras, ¿no? Las que tienen las que se presentan en pandemias, por ejemplo, los virus, y ya en casos raros, pues como tal, histoplasmosis, cocci y otras, causas, ¿no? Entonces, esta connotación de atípico también es de acuerdo a quien lo está viendo. Por ejemplo, para el epidemiólogo, el atípico es una pandemia, por ejemplo, ¿no? Para radiólogo, el atípico es que tenga vidrio ilustrado, que tenga retículo, que tenga emparches, de maneras en parches, y el típico sería la consolidación clásico con su broncograma aéreo. Para el clínico, pues es el cuadro clínico. Entonces, de acuerdo a qué médico está viendo, cómo vemos esto de atípico y atípico, pues ese es lo que vamos a comentar, ¿no? De hecho, en el COVID-19 inicialmente se pensaba que el gobierno estaba tapando las cosas para que no. Simplemente cuando hay un proceso neumónico atípico, un nuevo virus, ¿qué es lo que pasa? Pues primero se tiene que hacer una notificación y se tiene que darle un número de notificación. Y de aquí, en lo que sería el número de notificación, pues lo único que tienes que reportar es como neumonía típica. No es de que quieras ocultar los datos, no. Muchos de ustedes, compañeros, cuando estaba este proceso, los medios decían que querían ocultar los casos. No, lo que pasa es que muchos, como no había la forma de notificar como COVID-19 y no había el diagnóstico, pues tenías que notificarlo como neumonía típica. Entonces, por eso es sí es algo debatible y nosotros como médicos, pues lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico microbiológico? Pues si vamos a mandar cultivos de expectoración, sobre todo antes de que mandes el antibiótico, un cultivo de expectoración, aunque es un bajo porcentaje. Puedes mandar hemocultivos, aquí hay una sensibilidad de 0,5 a 20%. Por eso es deseable mandar el estudio microbiológico, el cultivo de esputo, hemocultivo, el antígeno urinario, que pues para estreptococo, para histoplasma, para legionela, por ejemplo, los antígenos pues son válidos, o pruebas moleculares rápidas, aunque no todo ni en todos los casos, ¿no? Entonces hay a veces serologías específicas que podemos mandar. El antígeno de estreptococos inicialmente era muy, muy específico, pero después, actualmente ya no se recomienda tanto, sí se puede presentar. Entonces, y muchas veces lo que tenemos que dar tratamientos empíricos para cubrir solamente, sobre todo atípicos, ¿no? Hay otras muestras alternas a esputo o a expectoración. Cuando no expectora el paciente, pues tenemos que hacer un piquete a nivel de espalda, una toracocentesis, o sea, extracción de líquido pleural para mandarlo a estudiar, aspirados, cuando están intubados los pacientes, aspirado traqueal, por ejemplo, o si no expectoran y no, tenemos mucha duda en el diagnóstico, queremos ver cuál es el agente etiológico, o estamos pensando en histoplasma, cocci, micobacterias, algunos otros agentes, pues entonces hasta la broncoscopía, ¿no? Para toma de lavado bronquialveolar, se hace un lavado de 100 mililitros aproximadamente de solución y ya, eso es lo que hacemos ese lavado, o incluso hasta las biopsias, ¿verdad? También se mandan PCRs virales de bacterias, el panel viral de antígenos respiratorios, las pruebas rápidas, en menos de una hora ya están, menos de media hora, para COVID, influenza, virus sincitial respiratorias. Hay pruebas, por ejemplo, de FilmArray o PCRs múltiples que tienen 20, entre 17 virus respiratorios y 3 bacterianas u otras pruebas que son ya muy específicas, pero a veces cuando tenemos muchas dudas, pues mandamos esto. Pero a nuestra población que a veces no tiene, apenas si tiene para antibióticos, no le vamos a mandar un Filmarray, por ejemplo, el cual cuánto cuestan, más o menos como 7,000 pesos la prueba. En cualquier laboratorio, pues no, a veces hay que
tener el contexto del paciente y evaluar a quiénes vamos a mandar este tipo de estudios, ¿no? ¿Qué otros estudios? Pues las imágenes, las placas de tórax son las tradicionales, la tomografía. La radiografía es buena, ¿por qué? Porque es fácil, de fácil acceso, es económica, llegan hasta 200 pesos, es portátil muchas veces, con eso decides rápidamente. Si tienes dudas, pues luego pides una placa de tórax, sobre todo posterior anterior o teleradiografía, así se le llama. Y ya de plano, la tomografía, pues es el estándar de referencia, sobre todo en COVID, que había placas de tórax que veíamos normales, porque a veces no capta la densidad de la lesión, y pues en la tomografía, pues ya veíamos la diferencia. Entonces, también eso es lo que hay que estar determinando. El ultrasonido últimamente tiene un uso exponencial, tiene un futuro prometedor, sobre todo que se ha extendido en varios órganos, se ha extendido el uso del ultrasonido y sobre todo que ya están siendo portátiles. A veces incluso no tienes una placa de tórax y el ultrasonido podría ser una opción. Sobre todo ahorita hay aplicaciones a través del celular. Cómprate tu dispositivo, este, los transductores, y ya con eso, con una aplicación de celular, pues es de fácil acceso, ¿no? Es lo que está últimamente saliendo en boga, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, aquí vemos una radiografía de toras, las cuales tiene una radiopacidad, la cual tiene un ápice central, una base periférica, y tiene broncograma aéreo. Ahí vemos el broncograma aéreo como tal. Aquí vemos otra placa de tórax, las cuales vemos unas imágenes radiopacas, por así que iliares, pero en la tomografía pues se ve mucho mejor. Y la tomografía se ve un área de consolidación, área de llenado alveolar como tal, con su broncograma aéreo, ¿verdad? Entonces, en la tomografía pues es más específico, porque así que las ventanas tanto de mediastino como de parénquima pulmonar pues nos permite ver este tipo de lesiones. Aquí, por ejemplo, vemos una opacidad basal derecha, todos podemos identificarla. ¿Por qué no es un derrame? Porque pues no pierden los ángulos como tal, pero sí es una radiopacidad. Incluso se ve algo de broncograma aéreo, ¿verdad? Porque no es una telectasia porque no jala estructuras. Entonces, siempre hay que diferenciar las opacidades, si es un tumor, si es una telectasia, si es un derrame, si es una consolidación, para que nosotros podamos más o menos inducir qué patología es. Y sobre todo para el tratamiento y qué pronóstico tiene muchas veces. Entonces, y sobre todo también los abordajes, ¿no? Aquí tenemos una opacidad iliar derecha, también con su broncoalveolar, pues ese es también fácil de identificar. Cuando se presenta ese tipo de afectaciones, pues luego nos identificamos que es una neumonía como tal iliar. Siempre no duden ante un proceso de tos que no cede, ante fiebre, ante disnea, cualquiera de los datos de este tipo, siempre ustedes piden una placa de tórax, porque ya me ha tocado situaciones no solamente de médicos familiares, médicos generales, incluso internistas, compañeros así de diversas especialidades. No es que sea malo, simplemente es que a veces por la situación de que a veces hasta incluso la confianza o el exceso de confianza, a veces no pedimos este tipo de cosas y estamos tratando síntomas y a veces nos olvidamos de esta parte de que pudiera tener alguna afectación grave. Entonces, siempre pidan la placa porque en algún momento dado les puede dar mucha información. Aquí, por ejemplo, esta imagen es de una radiopacidad iliar izquierda. Si se dan cuenta, incluso yo hasta pensaría, si la viera inicialmente, pensaría que es un paciente con algo más que una neumonía. Siempre cuando tenemos esas imágenes que están como deshilachadas, como estrelladas, siempre hay que descartar cánceres, ¿verdad? Sobre todo si tiene algún paciente algún factor de riesgo como tabaquismo o exposición a algunas cosas que pueden producir cáncer, pues siempre hay que considerarlo. Pero pues aquí en este caso era un paciente con neumonía, simplemente con su proceso neumónico. Pero también hay otras causas, por ejemplo, pacientes que tienen imágenes radiopacas, pero muy tenues, no borran el parénquima y pudiera ser datos de tuberculosis o histoplasmosis, como en este caso, ¿verdad? Imágenes en vidrio ilustrado o patrones, también hay que pensar. O pacientes que tienen VIH y si tienen tos de 3 semanas y ven esas imágenes así como opacas, no borran el parénquima,
es retículo, pero está como muy, en vidrio ilustrado, pues, porque inicialmente el vidrio ilustrado sí se detectó a través de placas de tórax y después el vidrio ilustrado lo tenemos que evaluar a través de una tomografía. Los más puros radiólogos dicen que el vidrio ilustrado tendría que, comentarse cuando hay una tomografía, pero pues sabemos que cuando inició el vidrio ilustrado, pues era con placas de tórax, ¿no? Aquí la imagen de vidrio ilustrado es cuando vemos lesiones de alta atenuación o en este caso que son opacidades que no borran el parénquima pulmonar, sino donde se ve todavía el parénquima. Por eso se llama vidrio ilustrado, vidrio despulido, vidrio esmerilado, porque es como cuando nosotros el carro le ponemos nuestro aliento y pues se hace esa nubosidad. Entonces el vidrio ilustrado, ¿no? El ultrasonido también últimamente está en boga, sobre todo podemos ver dos procesos. Recuerda que cuando vemos la neumonía puede ser una hepatización, ahora sí que gris y otra rosada, dice, ¿no? Entonces podemos ver consolidaciones no translobales, que es el signo de trituración o línea C y las consolidaciones translobales, que es la hepatización, ya cuando está más consolidada. Y esto pues lo vemos como si fuera el hígado, ¿verdad? Es como si fuera el pulmón se está hepatizado, así se le llama. Antes se llamaba mucho en patología esta parte, así se llamaba, ¿no? Y muchas veces podemos ver incluso broncograma, pero siempre hay que descartar que es una neumonía o una atelectasia, ¿no? Otros estudios que hay que pedir en neumonía, sobre todo para el pronóstico, son los biomarcadores. La procalcitonina, por ejemplo, cuando hay un incremento de 0.15, y Mi mami me dijo que cerró su micrófono, doctor. ¿está bien? Ya se Bueno, escucha. Sí, ya se escucha. ¿ya? Ah, bueno, es que de repente me apareció eso, pero no sé. Segundo, ¿eh? ¿Ya? Ya, doctor, adelante. Ah, bueno. Entonces la procalcitonina es importante porque con eso, antes nos servía para evaluar si es bacteriano o no es bacteriano, es viral o no es viral, si estaba mayor de punto 15 mayor el corte que es de punto 5, entonces ya podríamos decir que es bacteriano, pero ahí también ya han salido, por ejemplo, el COVID, muchos salían procalcitonina muy alta y no era bacteriano, era pues COVID, coronavirus, ¿no? Entonces, últimamente la importancia del COVID perdón, de la procalcitonina es que con esta podemos decidir inicio de terapia antimicrobiana y después qué tanto podemos suspender antibióticos. Con esa podemos suspender antibióticos. Antes los llevamos a 7, 10, 14 días, pero actualmente ya se pueden llevar a menos tiempo los antibióticos. Hay otro tipo de biomarcadores, la proamedulina, la PCR, el cortisol, interferón, interleucinas y todo eso, pero pues las más, la que tengo más a la mano, pues es la procalcitonina. Y hay otras dos que son más de nosotros los pobres, ¿no? Como decíamos, nuestra gente de nosotros los pobres, que es la PCR, que es la proteína C reactiva, y la BCG, que son reactantes de fase aguda, que de eso también nos puede ayudar a qué tan inflamado está un paciente y con eso podemos estar evaluando. Entonces la PCR se usa actualmente como reducción en el uso de antibióticos y a ver si falla o no el tratamiento, ¿no? A lo mejor hasta podemos cambiar antibióticos si la procalcitonina pudiera estar afectada, ¿no? Entonces, la procalcitonina tiene ya esa función. Entonces, bueno, ya tenemos al paciente con su cuadro clínico, factores de riesgo, sus placas, sus estudios de imagen, sus estudios de sangre, cultivos, pero antes de eso, si nosotros vemos que es un paciente con neumonía, hay que decidir el sitio de atención, porque si nosotros decidimos un tratamiento ambulatorio,
pues la mortalidad, si es un paciente que sí está indicado en el tratamiento ambulatorio, mortalidad es menos del 1%. A diferencia de que si es un paciente que requiere hospitalización pero no terapia intensiva, la mortalidad oscila entre 4 a 18%. Y si es un paciente que requiere UCI, pues la mortalidad es entre el 30 a 50%, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que utilizar, ahora sí que, este, escalas de gravedad para ver dónde se va a ver ese paciente, si se va a quedar en hospital, en UCI, o se va a ir a su casa. ¿Por qué? La más frecuente que usamos es la Cruz 65. Hay estudios que dicen que el mejor es PCI, pero la verdad, si estás en tu consultorio y usas el PCI y no tienes en ese momento ahorita vamos a ver el PCI, qué es lo que busca, pues la curva 65 pues es un poquito más sencilla. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿A quién debemos hospitalizar? Pues hay varios escalas de gravedad, Cruz 65, PCI, SmartCop, y hay varios más. ITSA, ATS, SOFA, que se usa más en terapia intensiva. Por ejemplo, CURB 65 son 5 puntos, los cuales tomas 5 factores. Es claro que 65 viene de 65 años, más de 65 años. La C viene de confusión o de conciencia, y eso te habla de mala perfusión. O sea, si un paciente de 40 años está alterado de la conciencia, es que tiene mala perfusión, a lo mejor está chocado ese paciente. También el boom o la urea, ahí viene el U, la frecuencia respiratoria, la R, mayor de 30 por minuto, y muchas veces lo evalúas a través de la saturación, ¿no? O la presión arterial, que es la B, LUT. Entonces son 5 puntos, el máximo puede ser 1, 2, 3, 4, 5. 0 o 1, pues es tratamiento ambulatorio. 2, muchas veces, a veces 3, tratamiento en hospital. 4, y sobre todo 5, pues en pacientes en UCI. Claro que pacientes que están en 5, a veces este, no hay cupo en UCI, pues tiene que ir al hospital, entonces lo tienes que tratar, también lo tienes que saber. El PCI, por ejemplo, también toma en cuenta factores como la edad, sexo, comorbilidades, pero también otras cosas como la presión arterial, pulso, temperatura y otras que no tenemos a la mano en ese momento. Por ejemplo, gasometría con el pH, por ejemplo, ¿no? El BUN, el sodio, la glucosa, el hematocrito, pues así lo tenemos en la biometría. Y derrame pleural, todo este tipo de cosas. Y aquí te establece la clasificación de riesgo 1, 2, 3, 4, 5. Y ya de acuerdo de eso, pues vemos si va a ambulatorio o va a hospital o a UCI. El Smart Cup también, aquí incluso toma en cuenta albúmina, la gasometría y todo ese tipo de cosas. Entonces, afortunadamente todas estas escalas de riesgo pues tienen en todos los celulares, las puedes meter los datos y ya es más fácil. Ya no estás acordarte así todo así completamente, ¿no? El curso 65 es más fácil, entonces sí nos podemos acordar, ¿no? Curso 65 ya es más o menos nos acordamos cuáles son los iniciales, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones de las escalas de gravedad? Pacientes ambulatorios, pues disminuyen costos de hospital y complicaciones hospitalarias, ¿no? Pero también las escalas no evalúan cuestiones sociodemográficas, económicos y en la red de apoyo del paciente. Y luego, esas escalas tampoco evalúan a sus pacientes con COVID, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron a los pacientes con COVID? Tenían 30 años, eran obesos, o no eran obesos, tenían algún factor, pero tenían 30 años y tenían, a lo mejor nada más en un cofactor de riesgo, tenía a lo mejor un punto mayor de 30 minutos, 30 respiraciones por minuto, y nada más tenía un punto. Con eso lo podías mandar a casa. Pero cuando tomabas la placa, ¿qué presentaba? Presentaban consolidaciones bilaterales, multisegmentarias, y ahí no toma en cuenta eso las escalas de gravedad. Y pues era un paciente grave, incluso que en 4 días muy probablemente se moría. Y las escalas de gravedad, pues ahí como que pasan a segundo término, y pues ahí yo lo tratabas como tal, como un paciente este, grave en neumonía, ¿no? Entonces como que tiene algunas situaciones que hay que ir planteando, ¿verdad? Recuerda que las infecciones por influenza, cuando presentaban la pandemia, muchas veces decíamos que se asociaban a coinfecciones bacterianas, por ejemplo, estreptococo pneumoniae, ¿no? Porque pues ahí tiene las neuraminidasas, las cuales hacían que
se presentaba más frecuentemente las infecciones. De hecho, por ahí hay un artículo que de forma, un poquito de burla, decían que el neumococo encontró a su sugar daddy, que es a la influenza, ¿no? Porque pues así que o la, pues entonces los neumococos muchas veces cuando hay influenza, pues si es influenza, pues así que se presentan y crean las condiciones ambientales en el microambiente para que se agrave este paciente, ¿no? O se infecte, ahora sí, de neumococo. ¿Ya? Cuando la neumonía es grave, hay criterios mayores, sobre todo cuando está chocado, cuando tiene insuficiencia respiratoria, y criterios menores, ¿no? Infiltrados, todo ese tipo de cosas que habíamos comentado ahorita, ¿no? Sobre todo en COVID e influenza, ¿verdad? Entonces, ya los clasificamos y ya damos tratamiento ambulatorio y puede ser factores con neumonía, con enfermedades cardiopulmonares y sin enfermedades cardiopulmonares, ya sea que sea manejo hospitalario y que tengan enfermedad cardiopulmonar o no tengan, o los pacientes que están en UCI, ya los clasificamos que tengan factores de riesgo para ser hormona, que no tengan factores de riesgo para ser hormona. Entonces, tenemos que hacer un análisis de cada uno de los pacientes. Ojalá fuera así nada más facilito, ¿no? De que los pacientes como tal se les da tratamiento y ya no, hay que ver qué factores tienen, si tienen factores de riesgo, tienen comorbilidades, si tienen incluso mayores de 65 años, ¿no? Y también tenemos que ver para el tratamiento que sea inmunocompetente el paciente, que tenga inmunocompromiso, establecer un diagnóstico etiológico, iniciar tempranamente el antibiótico. Aquí tenemos cuestionamientos, tratamiento empírico o específico. Pues empírico, porque muchas veces el específico lo vamos a encontrar hasta el tercer día que hay un cultivo de expectoración y a veces ni eso. Entonces, pero el paciente se te va a chocar, se te va a morir con una sepsis grave. Entonces, de una vez iniciamos tratamiento empírico y ya después escalamos o desescalamos. ¿Cuál es el esquema estándar? Si no tienen factores de riesgo, pues nada más con la simple amoxicilina, aunque en México usamos más el ácido combinado con el ácido clavulánico, ¿no? 10 días por lo regular. Los macrólidos muchas veces utilizamos claritromicina, 500 cada 12, o acitromicina, 5, 7, incluso hasta 10 días. Hay estudios en los cuales no se vieron diferencias entre usar amoxi, claritro y quinolona, ¿no? Sobre todo en este grupo de pacientes que son de grupo ambulatorio. A veces podemos usar quinolonas, levofloxacino, moxifloxacino, ahora sí que una sola dosis, a veces son fáciles, pero si estamos pensando que es una tuberculosis, pues no usar estos quinolonas. Los nuevos antibióticos como ceftibuteno, cefixima, cefuroxima también se pueden dar como tal. La cefixima, hay muchos que les gusta usar la ceftriaxona, pero si no quiere inyectado o no hay problemas para inyectar al paciente, pues está la vía oral, que es la cefixima, que es cefalosporina de tercera generación, ¿verdad? Si es manejo hospitalario, podemos usar la mejor cobertura. Antes se discutía si era quinolonas o beta-lactámico y macrólido. Actualmente los dos cubren atípicos, ya sea macrólido o quinolonas, pero actualmente ya se prefiere el beta-lactámico más macrólido, o sea, la ceftriaxona más claritromicina, porque tiene mejor cobertura. Antes se discutía y ahorita son dos situaciones. Uno tiene mejor cobertura, esa combinación que la quinolona sola. Y dos, últimamente el uso del quinolonas a veces puede tener algunas reacciones secundarias que a veces un antibiótico a veces es un predecible y puede presentar algunas complicaciones un poquito severas, ¿no? En algunos pacientes que tienen alguna situación idiosincrásica ante algunos medicamentos. Entonces actualmente se prefiere la cefalosporina más un macrólido. Hay que coberturar típicos, por eso las quinolonas o los macrólidos, ¿no? Porque pues eso reduce la mortalidad según algunos estudios y las guías ATS, ¿no? Grupo 3, ya dijimos cefalosporina más macrólido, ya se prefiere. Entonces no se recomienda ya que la fluoquinolona y aparte de eso, en nuestros países como el nuestro, en los países como el nuestro, pues el problema es la tuberculosis, ¿no? Entonces, es lo que se prefieren a veces los macrólidos. Últimamente, la nueva tendencia, antes eran 7 días, 10 días, 14 días, la nueva tendencia es que sean duración antibiótica en corto tiempo, 5 días, y ya hay estudios
quieren 3 días, pero pues ahí como que yo creo que 3 días todavía nos cuesta trabajo asimilar esta parte. Tenemos una herramienta que es la procalcitonina, que esa nos puede ayudar para ver si el tratamiento pudiera suspenderse, ¿no? Pero yo creo que por lo menos 5 días, si es algo válido, ya los estudios ya están saliendo, los cuales ya refieren este acortamiento de tratamiento, aunque lo recomendado son 7 días, ¿no? Sobre todo los ambulatorios. Controvertido los esteroides, esta diapositiva inicialmente lo había presentado hace 10 años, pero el problema actualmente es que ahora ya está. Estos multianálisis, esos ensayos, las cuales dice que en neumonía grave, sobre todo los pacientes que tienen mucha inflamación, como en vidrio ilustrado, PCRs altas, BCG altas, procalcitonina alta, o sea, tiene mucha reacción inflamatoria y una de las condiciones que vemos la reacción inflamatoria es en el vidrio ilustrado. Pacientes con neumonía graves reducen la mortalidad, la estancia en UCI y el uso de ventilación mecánica. En neumonía leve a moderada no se recomienda, pero sí pudiera utilizarse. Entonces, los esteroides últimamente antes estaba controvertido, pero ya con los amplios estudios que se han realizado, pues los esteroides ya están entrando como parte del tratamiento, sobre todo después del COVID, pues ya se vio que esa extensa inflamación sí es útil, pero solamente en esta fase, cuando hay inflamación. No el esteroide inicialmente, cuando hay una gripe de un día, gripe, infección de vías respiratorias superiores, ahí sí no se recomienda el esteroide, porque el esteroide hace que aumente la replicación viral y se pueda complicar un paciente. Entonces, aguas con el uso de esteroides en esas etapas tempranas. En la neumonía grave o que tiene mucha inflamación, ahí sí se están los estudios, sí lo recomiendan, ¿no? Antes usábamos mucho antibióticos, igual que el esteroide. Influenza y ahí va su cobertura para bacterias. Actualmente se dice que los antibióticos en influenza aumentan los eosinófilos pulmonares, que estos a su vez participan en la inmunidad, hace que no reduzca, o bueno, mejore el ataque del organismo contra la influenza, pero nosotros usamos antibióticos de forma temprana, sin evidencia de una infección bacteriana, podemos contrarrestar esa eficacia de nuestro organismo. Entonces, aguas con el uso de antibióticos al inicio de la influenza, ¿no? O sea, a menos que ya tengamos alguna evidencia que ya tenga una coinfección, ¿no? Las del grupo 4, las que están en graves en UCI, pues ahí sí podemos usar de diferentes carbapenémicos, hasta vancomicina, linezolid. Si hay sospecha de pseudomonas, pues hay que usar los antipseudomónicos, ¿no? Piperacilina, tazobactam. ¿Cuándo sospechamos mala respuesta? Cuando hay mayores de 65 años, cuando hay tratamientos previos con metalactámicos o quinolonas 6 meses previos, cuando son alcohólicos, cuando tienen comorbilidades, cuando son inmunosuprimidos, cuando tienen una enfermedad pulmonar crónica como EPOC, como asma, como neumopatías intersticiales, y usamos esteroides sistémicos o inhalados. Ahí es donde hay que sospechar mala respuesta. O sea, damos tratamiento y siempre hay que estar a la expectativa, no se vaya a complicar ese paciente porque puede tener mala respuesta. Siempre hay que tener eso al pendiente, ¿no? La duración del tratamiento, por lo menos 7 días, pero ya les dije, últimamente recomendaciones van de 3 a 5 días, pero eso todavía está en controversial, pero ya está esa tendencia. Entonces, yo diría que 7 días por lo menos en los ambulatorios. Ya en los hospitalizados hay que hacer uso de la procalcitonina. Y ya los que están muy graves, que no responden, hasta se van hasta 21 días, ¿no? Cuando seguimos con radiografía a un paciente, a los 7 días podemos seguirlos, si estamos de forma ambulatoria, por ejemplo, ¿no? Pero si está hospitalizado el paciente o que es fumador o no responden o tiene mayor de 50 años, 60 años, pues hay que hacer las placas cada 3 a 5 días. Si están en UCI, pues ahí se hacen diario, porque recuerda que tienen catéteres, pueden complicarse con una hemotoras, con un derrame y todo eso, ¿no? Son diferentes situaciones, diferentes contextos que hay que estar evaluando, ¿no? ¿Cuándo cambiar la vía oral cuando estamos terapia intravenosa? Pues no tiene afectación de los signos vitales, cuando tolera la vía oral, cuando satura bien, cuando el CO2 está bien, cuando el estado mental está normal. Entonces ya podemos pasar a la vía oral.
cuando están hospitalizados. Algunas consideraciones, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio grave se dice que ha aumentado sobre todo después del COVID. Ha aumentado esa situación de inmunidad, como que hay una disfunción inmunológica después del COVID. Entonces, últimamente ha tenido mucha más importancia y sobre todo los que tengan enfermedades cardiopulmonares crónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en niños sin abuelitos, el sincitial puede presentar alguna situación de importancia. En adultos, así jóvenes, no tanto, pero en otras etapas sí. Aquí se puede usar ribavirina, que no es tan recomendable utilizar. También También algunos nuevos antivirales como Rilematovir, Presatovir, Sinsunatovir. Con esto del COVID se apuntó muchos ensayos, los cuales ha aumentado mucho la investigación. Incluso hay vacunas como Abrisbo, Pfizer, incluso anticuerpos monoclonales. ¿Vale? Entonces, los antibióticos es controversial también acá. Entonces, aguas con los antibióticos, a menos que esté coinfectado. Un 25% puede presentar esa coinfección. Cuando pensamos que tengan hemocistitis, no solamente que tengan VIH. Son pacientes que tiene VIH y de repente ves que tiene mucho vidrio ilustrado en la tomografía. Hay que pensar también en diabéticos, en los que usan esteroides, que tengan EPOC, que tengan algunos cánceres, que también tengan pacientes con hemocistosis. Entonces, no solamente los VIH. Aquí vemos algunos estudios los cuales vemos los factores de riesgo para que tengan ese tipo de infección, no solamente VIH. El COVID-19, sus generalidades, pues ahorita lo que más nos importa es el COVID largo y algunos pacientes que tienen factores de riesgo que pudieran complicarse, entonces hay que usar ahí esteroides, los biológicos como baricitinib, tocilizumab, que están solamente en la etapa del día 6 al 10 y que tengan mucha inflamación en el pulmón, se pueden utilizar, antivirales diversos. Ya en el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, pues usamos un medicamento que se usó mucho y que en las etapas, en los primeros 5 días de COVID se puede utilizar. Hay nuevas vacunas, hay hasta biológicos para el COVID. Yo creo que todos esos antivirales y esos biológicos, a lo mejor ahorita en COVID, en el SARS-CoV-2 a lo mejor no funcionan tanto, en algunos sí, los que tienen factores de riesgo, pero creo que la tendencia más va en que esos nuevos antivirales hacia las nuevas pandemias que vengan. Ahí es donde creo que van a tener mayor importancia este tipo de tratamientos, ¿no? Ya habíamos comentado lo de la influenza y el tratamiento antibiótico que pueden presentar una disbiosis y puede presentar afectación, ¿no? Si usamos en influenza, primeramente antibióticos en los primeros 2 días, aguas con eso, ¿eh? Esto ya. Y ya por último, si la neumonía se complica, pues va a tener un derrame pleural paraneumónico. Entonces, asociado a un derrame, asociado a una infección pulmonar. Muchas veces pueden ser complicados, puede ser empiema como tal. Entonces, aguas con ese tipo de pacientes porque, por ejemplo, ese paciente que tiene una consolidación y ya vemos acá un proceso de unas lesiones de baja densidad, los cuales seguramente es un derrame complicado. Entonces, muchas veces la placa o la tomografía es útil para evaluar ese tipo de afectación. ¿Qué pasa con el derrame pleural paraneumónico? Según el tiempo de evolución, va desde una pleuritis seca, o sea, no hay derrame, después una exudativa, mucho líquido, luego pus, la fibrina se forma y al último la fase organizativa, ¿no? Y ahí es donde tenemos las diferentes fases del derrame paraneumónico. Puede ser un derrame no complicado, o sea, la glucosa está normal, no hay, el pH está normal, y puede ser seroso, como si fuera un trasudado, pues, pero es un exudado, o ya cuando se complica, cuando ya está turbio, y eso progresa ya en los días 7 a 10 más o menos, ¿no? Ya después se empiema, y ya al último el empiema loculado, que ya requiere un tratamiento quirúrgico, ¿no? Muchas veces lo quise presentar este, este, esta última parte del tema, porque nosotros en el hospital, de 10 pacientes que hemos visto en el hospital civil, esos 10 iban para tratamiento quirúrgico.
o sea, un drenaje por toracoscopía, toracotomía, decorticación, pero esos pacientes les hemos colocado sonda endopleural y en vez de operarlos, lo que hemos hecho es usar la fibrinolisis, que está indicada desde siempre, pero casi está siempre olvidada. Y el uso de fibrinolíticos, alteplase, estreptoquinasa, tenecteplase, sobre todo alteplase. Aquí, por ejemplo, si ya tienen la sonda, si ustedes, compañeros, tienen un paciente hospitalizado que están pidiendo interconsulta al cirujano y ya tiene la sonda, está con pus, usen el fibrinolítico. Pidan a su neumólogo si se puede usar el fibrinolítico y créanme que hay buenos resultados. Entonces, el fibrinolítico lo que hace es destrozar esas partes loculadas, esas partes fibrosas, y créanme que sí hay buena respuesta. ¿Cómo lo utilizamos? Utilizamos 10 mililitros. Ya ven que el fibrinolítico de alteplase viene en 50 miligramos. Usamos nada más 10 miligramos. Y a veces hasta los que ya se usaron, como se usa cuando se hace pleuresis, así más o menos, en 100 de solución salina. Y el fibrinolítico, 10 miligramos, y se deja en cavidad pleural, como si fuera una pleuresis. 1 hora, 2 horas. No, tampoco está también establecida, algunos dicen que 4 horas, pero nosotros nada más lo usamos 2 horas en cavidad y ya después despinzamos. Y ya es cuando sale ahora sí que todo la fibrina, ¿no? Entonces, hemos tenido buena respuesta, hemos tenido como 10 pacientes y la verdad, muy buena respuesta. De todos esos que iban a cirugía, ya ninguno fue a cirugía y pues salieron bien, ¿no? Eso es todo. Gracias, por escucharme, gracias por invitarme a este tema que considero que es importante y pues espero que le haya servido. Pues aquí nos quedamos con la respuesta, preguntas, ¿no? Muchas gracias, doctor Filiberto Cruz Vicente. A continuación, no sé si los compañeros quieran compartir alguna duda por el chat o si lo quieran hacer directamente en Zoom. Me llama mucho la atención lo de la alta mortalidad hospitalaria. ¿Es por las infecciones intrahospitalarias aparte que se agregan? Sí, así es. Las de que tienen mayor alta mortalidad, los de 30 a 50% son los pacientes que se clasifican como graves. Son los pacientes, pues son un porcentaje bajo, pero son los que requieren intubación, ventilación mecánica y que están con mucha inflamación. Entonces, pacientes tienen alta mortalidad entre 30 a 50%, depende de cómo esté el paciente, de qué SOFA tenga, por ejemplo, ¿no? Pero solamente el grupo de pacientes que tienen que están en el grupo 4 pues, ¿no? Los que requieren, UCI, la mayoría pues van a estar en hospital y tienen la mortalidad del 20, 15%, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor, Sí. porque en la pandemia con el COVID, efectivamente todos los pacientes hospitalizados que intubaban, ya sabía yo que se iban a morir. Es que sí es una situación un poquito delicada en eso del COVID, porque a veces como habían médicos, pues no intensivistas, no neumólogos. Muchas veces cuando se intubaban, se iba su carga pues, midazolam, y a veces las dosis, pues sí, cuando se presentaban los pacientes ya intubados, esas dosis altas de anestésicos, sedantes, relajantes, pudiera ser que contribuimos a ese aumento de mortalidad, independientemente que en el COVID pacientes estaban inflamadísimos, bastante inflamados, y aunque les dieras cualquier tratamiento, el paciente que estaba muy inflamado, esté o no intubado, muchos iban a fallecer. Aunque claro que aquí cambió el panorama en el COVID, porque hay muchos pacientes, como dice usted, que en otras épocas los hubiéramos intubado, pero ni el paciente no quiso, incluso hasta el médico dijo, no, no, no intubo, no intubo, y algunos salieron. Y entonces como que cambió el contexto en la intubación en ese tipo de pacientes, porque cuando ya está un paciente intubado, pues
tiene medicamentos que le sostienen la vida, entonces también eso puede condicionar. Y aparte los múltiples tratamientos que les dimos en COVID, ¿no? Que la verdad sí también muy probablemente hayamos contribuido como sector médico, algunos pacientes sí pudieron haberse afectado con las afectaciones, interacciones farmacológicos o efectos secundarios. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctor, buenas noches. Adelante, doctora Tin. Sí, gracias. Doctor, yo tengo dos, no sé si preguntas o dudas. Aquí en Morelos hay, desde el 2023 surgió el dengue, enormemente. Antes teníamos 100 casos, 150 casos por año, y en el 2023 tuvimos 5,000 casos y en el 2024 algo semejante. Pero cuando nosotros los estudiábamos clínicamente a los pacientes parecía que tenían COVID, de hecho tenían sintomatología respiratoria. Este, Algunos salían positivos a COVID y otros más solo a dengue. Pero era muy parecido a la sintomatología tanto de una parte a otra, no tanto para una enfermedad como la otra, que son completamente, aparentemente por etiología diferentes. Doctor, ¿usted qué piensa de esta situación? ¿Que están mutando los virus? ¿Que es el mismo virus? ¿O qué es lo que está pasando? No sé, en su concepto de neumólogo. Hay, Sí, gracias. hay una cepa que es el 3 y algunas cepas, pero sobre todo el 3 que presenta mucha afectación visceral. Y uno de los órganos que se afectan, uno es el hígado, ¿no? Que cuando se presenta, pues sí tiene alta mortalidad. Pero en el otro es el pulmón y muchas veces tienen extravasación de líquidos o neumonía por dengue. Y cuando se presenta una neumonía por dengue o una afectación pulmonar por dengue es porque tiene mucha extravasación el paciente. Esto tiene mucha inflamación y les pasa lo que le pasa a los pacientes con COVID, pues tienen alta mortalidad. Entonces, aguas con ese tipo de pacientes. Entonces hay que hidratarlos muy bien, pero a veces se nos puede pasar de muchos líquidos, ¿no? Entonces sí. Sí, hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. A veces los mantenemos, algunos de sus compañeros mantienen en sus unidades y a veces un paciente grave, ¿no? Entonces hay que leer bien las indicaciones de dengue grave porque podría ser que un paciente que está con dengue grave lo estemos tratando como un dengue no grave o un dengue que no estamos jugando nada más sus plaquetas y pudiera ser que el pulmón está afectado. Entonces sí tiene mucha similitud en algunos pacientes con COVID o influenza en ese grupito de pacientes que se van hacia esa afectación pulmonar. Gracias, doctor. Y una pregunta más. ¿Usted qué piensa de la vacuna Abdala para COVID-19? Igual tiene cobertura para el COVID en general, ¿no? Claro, las nuevas cepas, pues se dice que no tiene tanta, tanta cobertura, pero cualquier vacuna de COVID es buena, la verdad. He visto muchos pacientes que tienen ese tipo de vacunas y tienen cobertura, porque muchas veces sus mecanismos son parecidos, ¿no? Entonces, yo sé que está muy discutido por la cuestión, muchas veces hasta política, ¿no? Pero tiene buena cobertura, ¿no? Tiene una base de datos de otras vacunas que se aplicaron, ¿no? Doctor, Entonces, y una más. Hemos tenido casos de trombosis por la vacuna AstraZeneca. ujú. Este, ¿Esto hay estudios al respecto? Porque no los he encontrado como tal. Lo que pasa es que híjole, de hecho ya por ahí hay alguna suspensión de Astra, ¿no? Pero l- es un poquito difícil hablar de que la vacuna provoque este tipo de afectaciones, porque también yo siempre con los compañeros que hacemos investigación en el hospital, que tratamos de hacer investigación, uno de los cuestionamientos es si es la vacuna o es la infección que tuvo por COVID. La verdad nunca lo vas a ver hasta que no tengamos una causa-efecto, ¿no? Pero sí está muy discutido en el gremio médico la asociación entre trombosis, que aumentó de todas las vacunas la que más tuvo esta afectación, y lo tenemos que ver como cualquier medicamento, ¿no? O como cualquier sustancia que entra al cuerpo. Pues tienen un poquito de mayor aumento de estos factores, sobre todo trombóticos, ¿no? Porque sabemos que el COVID como tal tiene esta predisposición en el endotelio. Entonces yo creo que por ahí viene la explicación, ¿no? Muchas gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta? Doctor, también otra cosa, por ejemplo, los que tuvieron COVID grave y que superaron este efecto y los dieron de alta, que quedaron con secuelas, ¿qué mortalidad hay actualmente de estos pacientes? Híjole, también es algo un poquito difícil. El problema es que en COVID predispuso algunas situaciones, incluso hasta de algunos cánceres que pudieron reactivarse algunos oncogenes. Justamente está en estudio todo eso, o según las secuelas que haya tenido el paciente, ¿no? Entonces, pues la mortalidad se va a hacer un poquito difícil identificar causa-efecto, ¿no? Porque pues ahí cuántos años pasaron y también se presentan otras cosas que no justamente sean el COVID. Pero depende del tipo de afectación que presentó. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de los pacientes que tienen estas situaciones de activación de oncogenes, ¿no? Sí, porque hace un momento estaba en una reunión con los ginecos de clínica de mama Ujú. y ellos sugieren que está aumentando estos efectos sobre tumoraciones y demás, sobre todo en jóvenes que tuvieron COVID, que aumentó inclusive la incidencia de cáncer de mama en las jóvenes y en los jóvenes, porque también tenemos aquí en el hospital varios varones con cáncer de mama. Sí, así es, sí, sí hay esa disposición de oncogenes que se afectan, sobre todo en los pacientes que fueron inicialmente infectados por COVID. A lo mejor donde más vimos el aumento es en la pospandemia, justamente al año, en esos 2 años que siguieron como que sí hubo aumento, pero ahorita como que ya no he visto tanto como hace 2 años, ¿no? Es la percepción que tengo, pero parece que según los estudios, pues es eso, ¿no? De que las afectaciones iniciales, pues sí, presentaron esa predisposición a algunos cánceres o reactivación de cánceres, porque algunos pacientes que tenían cáncer y se había ya cedido el cuadro y ya después se reactivaron, ¿no? Doctor Cruz, qué amable por sus Gracias. respuestas. Sí, muchas gracias por su presentación. Gracias a todos, Colegio de Oaxaca. Gracias, doctora Trin. Bueno, muchas gracias, doctor Gilberto, por su atención. Si no hubiera más preguntas por parte de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, le haremos llegar la presente constancia en pantalla por el tema infecciones pulmonares de la sinusitis a la neumonía, con fecha en Oaxaca de Juárez, el 27 de noviembre de 2024. Gracias, muy amable por todos, por su atención. Gracias a usted, doctor. Gracias. Cedemos el micrófono al doctor Juan Carlos, el presidente, para algunos mensajes. Gracias, gracias, amigo. Bien, muchísimas gracias, doctor. Excelente tema. La verdad es que todos los socios están, pues ahí, dándole felicitaciones, doctor. Excelente ponencia. Buenas noches. Excelente ponencia. Gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente ponencia. Pues, doctor, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos compartieron. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron esta noche del estado de Oaxaca y también de los demás estados. Tamaulipas, Morelos, la doctora tiene ahí presente y algunos otros estados que no identifico acá. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos en nuestra próxima reunión y muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y es que está haciendo mucho frío y ahorita las enfermedades respiratorias